¿Puede un simple animal convertirse en el mensajero de la voluntad de Dios? A menudo buscamos milagros en grandes acontecimientos y señales llamativas, pero no los notamos en los silenciosos fenómenos de la vida cotidiana. Esta historia sobre cómo un simple perro callejero cambió la vida de todo un pueblo, no solo conmueve el corazón, sino que también nos recuerda que la providencia divina actúa a través de los más humildes entre nosotros. En el pequeño pueblo de Santa Cruz, situado a la sombra de majestuosas montañas, la vida transcurría lenta y apaciblemente. La gente se despertaba con los primeros rayos del sol, trabajaba en el campo hasta el atardecer, y por las tardes se reunía frente a sus casas para compartir noticias e historias. Cada uno conocía su lugar, cada uno cumplía su papel, pero había entre ellos alguien a quien nadie notaba, a quien no se consideraba importante, a quien nunca se invitaba a la mesa. En las polvorientas calles de Santa Cruz se veía con frecuencia a un perro sucio de pelaje desaliñado. Nadie sabía de dónde había venido. A nadie le interesaba dónde dormía o qué comía. Era parte del paisaje, como la vieja fuente en la plaza o el granero abandonado al borde del camino. Los vecinos ni siquiera le daban un nombre. Simplemente lo espantaban cuando se acercaba demasiado o le lanzaban piedras si intentaba aproximarse a sus casas. Así es nuestro mundo. Muchas veces no vemos lo importante en lo que nos parece insignificante. Pasamos de largo sin detener la mirada, sin escuchar, sin observar. Nos apresuramos hacia lo grandioso, dejando pasar lo pequeño, y perdemos las señales que la vida nos envía. En el corazón de cada persona habita la bondad, a veces dormida, a veces olvidada, pero siempre lista para despertar. Entre los habitantes de Santa Cruz, también había quienes miraban el mundo con los ojos bien abiertos. La pequeña Rosita, hija del campesino González, solía dejar trocitos de tortilla para el perro callejero. El viejo Ernesto, que vivía en las afueras del pueblo, a veces le permitía dormir en su porche durante las noches especialmente frías. Pero eran momentos raros de compasión en una vida llena de soledad e indiferencia. Nadie podía imaginar que precisamente ese ser tan insignificante estaba destinado a convertirse en el salvador de todos los habitantes de Santa Cruz. Nadie sospechaba que Dios ya había elegido a su mensajero. El pueblo de Santa Cruz era un lugar pintoresco donde el tiempo parecía ralentizarse. Situado al pie de la cordillera de la Sierra Madre, se llenaba de vegetación y flores durante la temporada de lluvias, y en los meses secos parecía esculpido en piedra y barro. Las paredes encaladas de las casas reflejaban el sol brillante, y los tejados de tejas rojas creaban un cálido contraste con el azul del cielo. La plaza central, con su pequeña iglesia blanca, era el corazón del pueblo, donde todos los habitantes se reunían los domingos, desde los más pequeños hasta los más ancianos. La familia González era una de las más respetadas en Santa Cruz. Juan González, un hombre robusto con manos endurecidas por el trabajo, cultivaba el mejor maíz y frijol de la región. Su esposa Consuelo era famosa por sus tortillas y su buen corazón. Sus hijos, Ramón, de 12 años, serio para su edad, y Rosita, de 7 años, con trenzas y una mirada eternamente curiosa, ayudaban a sus padres con las labores del hogar, y eran considerados un ejemplo para los demás niños del pueblo. El padre Miguel, un sacerdote de cabello canoso y ojos llenos de sabiduría y paciencia, era el guía espiritual de todo el pueblo. Sus sermones eran sencillos y comprensibles, pero tocaban las fibras más profundas del alma humana. Hablaba del amor al prójimo y de la misericordia, aunque no siempre sus palabras encontraban eco en los corazones de sus feligreses. Doña Ramírez, una viuda de lengua afilada y mirada severa, era la dueña de la única tienda del pueblo. Lo sabía todo de todos, y no tenía reparos en expresar su opinión. Le tenían cierto miedo, pero la respetaban por su franqueza y honestidad en los negocios. La actitud hacia los animales callejeros en Santa Cruz era ambigua. Perros y gatos eran considerados animales de trabajo que debían ser útiles, proteger la casa, cazar ratones, ayudar a pastorear el ganado, o bien criaturas molestas que no valía la pena alimentar ni dedicarles tiempo. Los animales vagabundos eran vistos como una molestia. Podían robar comida, asustar a los niños o destruir un gallinero. En un pueblo pobre, donde cada pedazo de pan se ganaba con esfuerzo, pocos podían permitirse cuidar a un ser que no ofrecía un beneficio evidente. Apenas tenemos para alimentar a nuestros hijos, decían los vecinos al espantar a los perros callejeros. Dios los creó,
que Dios se encargue de ellos. No sabían cuán proféticas resultarían esas palabras. Nadie recordaba cuándo apareció por primera vez el perro en Santa Cruz. Parecía que había surgido del polvo de los caminos, como nacen las leyendas o las canciones de los músicos errantes. Algunos creían que había venido de las montañas después de una fuerte tormenta en la primavera pasada. Otros afirmaban haberlo visto antes, vagando por las granjas cercanas. Para la mayoría de los habitantes eso no importaba. El perro callejero era solo parte del paisaje, otro detalle insignificante de su rutina diaria. La gente lo apodó Lobo, por su pelaje gris amarronado, parecido al de un lobo, y por su costumbre de observar desde lejos, sin acercarse a menos que fuera absolutamente necesario. Era de tamaño mediano, con orejas puntiagudas y erguidas, y ojos inteligentes color miel oscura. Su oreja derecha estaba rasgada, tal vez por una antigua pelea o un accidente. Mantenía la cola baja, pero no entre las patas, como si no temiera a las personas, pero tampoco confiara del todo en ellas. Lobo nunca ladraba sin motivo. A diferencia de los perros del pueblo, que se desgañitaban al primer ruido, él guardaba silencio, como si comprendiera el valor del silencio. Solo en raras ocasiones, cuando se acercaban extraños al pueblo, se le oía un gruñido bajo y de advertencia. Sin embargo, pocos prestaban atención a ello. Los días de Lobo transcurrían en interminables deambulares por el pueblo y sus alrededores. Comía lo que encontraba en el basurero detrás del pueblo o lo que conseguía de los pocos vecinos compasivos. Solía dormir entre los arbustos al borde del barranco o bajo el puente del arroyo que se secaba en los meses calurosos. En los días de lluvia, buscaba refugio bajo los techos de los cobertizos abandonados. Rosita González era una de las pocas que veía en Lobo algo más que un animal inútil. La niña de trenzas a menudo hablaba con el perro cuando lo encontraba en el camino a la escuela o de regreso a casa. Le confiaba sus pequeños secretos y le compartía la mitad de su almuerzo. Y a veces simplemente se sentaba a su lado, acariciándolo detrás de la oreja. «No escuches lo que dicen los adultos, Lobo», le susurraba. «Eres bueno. Yo sé que eres bueno». El viejo Ernesto, que vivía en una casita inclinada en las afueras de Santa Cruz, también le había tomado cariño al perro vagabundo. Tal vez la soledad lo había vuelto más sensible a la soledad de otros seres. A veces dejaba un cuenco con agua y restos de su escasa cena en el porche. Y en las noches especialmente frías, no echaba a Lobo cuando éste se acurrucaba sobre su alfombra desgastada junto a la puerta. Todo comenzó con cambios sutiles que casi nadie notó. A mediados de abril, cuando los árboles se cubrieron de un verde tierno y los cactus en flor pintaban de colores las laderas, el comportamiento del Lobo empezó a cambiar. El perro, normalmente tranquilo y discreto, comenzó a mostrar una inquietud extraña. A menudo subía a una pequeña colina al este del pueblo y se quedaba mirando por largo tiempo hacia el lado de la montaña, a veces soltando un leve gemido inquieto. Rosita notó este cambio cuando un día vio al Lobo no en su lugar habitual junto al arroyo, sino en la cima de la colina. El perro estaba inmóvil, mirando fijamente a lo lejos con tensión, y ni siquiera giró la cabeza cuando la niña lo llamó. «¿Qué ves allá, Lobo?», preguntó. Pero el perro solo le echó una mirada breve y volvió a clavar la vista en las montañas. Más o menos al mismo tiempo, algunos habitantes del pueblo comenzaron a notar otras señales inquietantes. El agua del manantial que abastecía a la aldea se volvió turbia, y su nivel bajó notablemente. Desde el bosque al pie de las montañas llegaban ruidos extraños, como si fueran truenos lejanos en un cielo despejado. Y una mañana, mientras trabajaba en el campo, Juan González vio caer un pequeño alud de piedras por la ladera. «La tierra está inquieta», dijo el viejo Ernesto cuando escuchó esto. Exminero, conocía las montañas mejor que nadie. Pero, ¿quién iba a escuchar a un anciano que muchos ya consideraban un poco trastornado? Cada día, Lobo parecía más inquieto. Había dejado de pasar horas tumbado bajo los árboles o vagando por el pueblo en busca de comida. Ahora corría de un extremo de Santa Cruz al otro, deteniéndose constantemente y olfateando el aire, como si percibiera el olor del peligro. Por las noches, los vecinos comenzaron a escuchar sus ladridos. Cortos, de advertencia, dirigidos hacia las montañas. «Ese maldito perro no nos deja dormir», se quejaban unos. «Seguro que los animales salvajes están bajando de la sierra», suponían otros. Nadie relacionaba la inquietud del Lobo con los frecuentes desprendimientos menores en la ladera o con las grietas apenas visibles que habían aparecido en algunas casas.
La gente estaba demasiado ocupada con las preocupaciones del día a día como para notar las señales del desastre inminente. Solo el padre Miguel, al observar el comportamiento inquieto del perro y los casi imperceptibles cambios en la naturaleza circundante, comenzó a sentir una vaga inquietud. Los animales suelen percibir lo que nuestros sentidos no alcanzan, dijo un día después de la misa dominical. Pero los feligreses estaban más preocupados por las perspectivas de la cosecha y la cercana celebración del santo patrón del pueblo. Esa noche comenzó como cualquier otra. Los habitantes de Santa Cruz cenaron, rezaron y se acostaron, cansados por las labores del día. El ganado se había calmado en los establos, las aves guardaban silencio, y solo los insectos nocturnos llenaban el aire con su canción monótona. La luna llena bañaba el pueblo con su luz plateada, proyectando sombras nítidas de las casas y los árboles. Era casi medianoche cuando los primeros signos del desastre rompieron la calma soñolienta. Primero fueron vibraciones casi imperceptibles. La vajilla tintineó suavemente en los estantes, las cortinas se movieron ligeramente como por una brisa tenue. Luego la tierra tembló con más fuerza, y en el silencio ominoso que siguió se escuchó un murmullo lejano, parecido al de un tren que se acerca. El primero en dar la alarma fue Lobo. Su ladrido, no uno común, sino especial, penetrante y urgente, desgarró el silencio de la noche. El perro corrió por todo el pueblo, deteniéndose frente a cada casa por apenas unos segundos, ladrando con furia y arañando las puertas antes de seguir corriendo. En la casa de los González todos despertaron por aquel ladrido furioso. Juan salió al porche para espantar al molesto perro, pero se detuvo, sorprendido por una escena inusual. Lobo no huyó como de costumbre. En lugar de eso, corrió hacia Juan, lo mordió suavemente del pantalón y tiró de él en dirección opuesta a la casa, hacia la plaza central. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó somnolienta Rosita, asomándose desde detrás de su padre. Juan no alcanzó a responder. En ese momento, un estruendo ensordecedor se oyó, y una parte de la ladera que dominaba el pueblo comenzó a moverse. Rocas enormes, árboles, terrones de tierra. Todo se mezcló en una masa aterradora que descendía con creciente velocidad directamente hacia Santa Cruz. «¡Una luz! ¡Todos a la plaza!», gritó Juan, alzando en brazos a su hijo menor y arrastrando a su esposa. Rosita corría al lado de ellos, agarrada con fuerza a la mano de su madre. Lobo corría delante, guiándolos por los oscuros callejones. En todo el pueblo se repetía una escena parecida. Lobo logró despertar a la mayoría de los vecinos antes de que los primeros torrentes de lodo y rocas alcanzaran las casas periféricas. Personas en ropas improvisadas, con niños en brazos, corrían hacia la plaza central, el punto más alto del pueblo. Especialmente dramático fue el rescate del viejo Ernesto. Su casita fue una de las primeras en el camino de la luz. Lobo literalmente sacó al anciano medio dormido de la cama tirando de la manga de su camisón y lo jaló hasta que el viejo comprendió el peligro y empezó a correr por sí mismo. Pocos minutos después de su huida, la casa de Ernesto fue completamente destruida por la avalancha de lodo y piedras. En la plaza central, junto a la iglesia, se reunió casi toda la población de Santa Cruz. Aterrados, observaban cómo la furia de la naturaleza destruía sus casas, jardines y campos. El estruendo era tan fuerte que ahogaba el llanto de los niños y las oraciones de los adultos. El padre Miguel, de pie en las escalinatas de la iglesia, bendecía el aire y murmuraba plegarias, pidiendo a Dios protección para su pueblo. El amanecer sorprendió a los habitantes de Santa Cruz en la plaza de la iglesia, agotados por una noche en vela y conmocionados por la magnitud del desastre. Aproximadamente un tercio del pueblo fue destruido o gravemente dañado por el fenómeno. Las casas más cercanas a la ladera quedaron sepultadas bajo lodo y piedras. Los campos y jardines, cultivados con tanto esfuerzo, fueron arrasados. Pero lo más importante, ninguna persona murió. Ni una sola vida humana se perdió en esa noche terrible. Juan González, abrazando a su esposa y a sus hijos, fue el primero en decir lo que muchos pensaban pero temían expresar en voz alta. Fue Lobo. Él nos salvó a todos. Poco a poco, la conciencia de lo ocurrido comenzó a calar en los habitantes. Ese mismo perro callejero, al que durante años alejaron de sus casas y consideraron inútil, los había advertido del peligro y salvado de una muerte segura. «¿Dónde está ahora?», preguntó Rosita, mirando a su alrededor. Nadie había visto al lobo desde que todos se reunieron en la plaza. El padre Miguel,
un sacerdote canoso de ojos bondadosos, subió los escalones de la iglesia y habló con una voz temblorosa por la emoción. Amigos míos, esta noche fuimos testigos de un verdadero milagro. El Señor nos envió a su mensajero en la forma de un simple perro. Ese mismo perro que nosotros echábamos y considerábamos indigno de nuestra atención. A los ojos de Dios no existen criaturas insignificantes. Cada ser vivo tiene su propósito y su destino. Esta noche, Dios nos lo ha recordado. La gente permanecía en silencio, avergonzada y conmocionada. Muchos lloraban al recordar cómo habían tratado al lobo todos esos años. Otros asentían en señal de acuerdo con las palabras del sacerdote. Incluso la severa doña Ramírez, que siempre espantaba a los perros callejeros de su tienda, estaba con la cabeza baja, secándose las lágrimas a escondidas. El viejo Ernesto, que se salvó milagrosamente gracias al lobo, subió a los escalones junto al padre Miguel. Trabajé muchos años en las minas, y sé que los animales sienten el peligro antes que los humanos. Pero lo que hizo Lobo va más allá del instinto. No solo corrió a salvarse. Nos despertó a todos. Salvó a todo el pueblo. Cuando pasó el primer impacto, los habitantes de Santa Cruz comenzaron a organizar grupos de búsqueda. Unos buscaban pertenencias entre los restos de sus casas destruidas. Otros revisaban si alguien había quedado bajo los escombros. Y algunos, liderados por Rosita y su hermano Ramón, salieron en busca del lobo. Lo encontraron al mediodía en un bosque de naranjos detrás del pueblo. El perro yacía jadeando, con una pata ensangrentada. Al parecer, se había herido con las piedras durante sus desesperados intentos por despertar a los vecinos. Cuando Rosita corrió hacia él, Lobo movió débilmente la cola, pero no intentó levantarse. El amanecer sorprendió a los habitantes de Santa Cruz en la plaza de la iglesia, agotados por la noche en vela y conmocionados por la magnitud del desastre. Aproximadamente un tercio del pueblo había sido destruido o gravemente dañado por la catástrofe. Las casas más cercanas a la ladera de la montaña quedaron sepultadas bajo lodo y piedras. Los campos y huertos, trabajados con tanto esfuerzo, fueron arrasados. Pero lo más importante, ningún ser humano perdió la vida. Ni una sola vida fue arrebatada en esa terrible noche. Juan González, abrazando a su esposa y a sus hijos, fue el primero en decir lo que muchos pensaban pero temían expresar en voz alta. Fue Lobo. Él nos salvó a todos. Poco a poco, la conciencia de lo ocurrido comenzó a calar en los habitantes. Ese mismo perro callejero, al que durante años alejaron de sus casas y consideraron inútil, los había advertido del peligro y salvado de una muerte segura. ¿Dónde está ahora?, preguntó Rosita, mirando a su alrededor. Nadie había visto al lobo desde que todos se reunieron en la plaza. El padre Miguel, un sacerdote canoso de ojos bondadosos, subió los escalones de la iglesia y habló con una voz temblorosa por la emoción. Amigos míos, esta noche fuimos testigos de un verdadero milagro. El Señor nos envió a su mensajero en la forma de un simple perro. Ese mismo perro que nosotros echábamos y considerábamos indigno de nuestra atención. A los ojos de Dios no existen criaturas insignificantes. Cada ser vivo tiene su propósito y su destino. Esta noche, Dios nos lo ha recordado. La gente permanecía en silencio, avergonzada y conmocionada. Muchos lloraban al recordar cómo habían tratado al lobo todos esos años. Otros asentían en señal de acuerdo con las palabras del sacerdote. Incluso la severa doña Ramírez, que siempre espantaba a los perros callejeros de su tienda, estaba con la cabeza baja, secándose las lágrimas a escondidas. El viejo Ernesto, que se salvó milagrosamente gracias al lobo, subió a los escalones junto al padre Miguel. Trabajé muchos años en las minas, y sé que los animales sienten el peligro antes que los humanos. Pero lo que hizo Lobo va más allá del instinto. No solo corrió a salvarse. Nos despertó a todos, salvó a todo el pueblo. Cuando pasó el primer impacto, los habitantes de Santa Cruz comenzaron a organizar grupos de búsqueda. Unos buscaban pertenencias entre los restos de sus casas destruidas. Otros revisaban si alguien había quedado bajo los escombros. Y algunos, liderados por Rosita y su hermano Ramón, salieron en busca del lobo. Lo encontraron al mediodía en un bosque de naranjos detrás del pueblo. El perro yacía jadeando, con una pata ensangrentada. Al parecer, se había herido con las piedras durante sus desesperados intentos por despertar a los vecinos. Cuando Rosita corrió hacia él,
Lobo movió débilmente la cola, pero no intentó levantarse. Las siguientes semanas para los habitantes de Santa Cruz estuvieron llenas de arduo trabajo y una conmovedora unidad. Las personas que habían perdido sus hogares encontraron refugio con vecinos y familiares. Aquellos cuyas propiedades se habían salvado compartieron comida y herramientas. Los hombres despejaban los escombros hombro con hombro. Las mujeres cocinaban para todos los que trabajaban, y los niños ayudaban como podían. La tragedia que pudo haber destruido el pueblo, en cambio, unió a sus habitantes. Pero los cambios más notables ocurrieron en la relación de las personas con los animales. Lobo, a quien Consuelo González cuidó tras su herida, se convirtió en el verdadero héroe del pueblo. Ahora vivía en la casa de los González. Dormía en una manta cosida especialmente para él, y comía en su propio plato. Rosita lo paseaba orgullosa por el pueblo, y Ramón le fabricó un collar con una pequeña campanita. Pero no se trataba solo de Lobo. Como si se les hubiera quitado un velo de los ojos, los habitantes de Santa Cruz empezaron a notar a otros animales callejeros y a tratarlos con bondad y cuidado. Frente a la iglesia colocaron grandes recipientes con agua y comida para perros y gatos sin hogar. Los niños comenzaron a dar migas de pan a los pájaros. Incluso los mulos y burros que trabajaban en el campo recibían más descanso y mejor atención. Por iniciativa del padre Miguel, construyeron un pequeño refugio para animales sin hogar junto a la iglesia. Juan González donó parte de sus tierras, y otros vecinos ofrecieron materiales y tiempo. En el refugio vivían varios perros y gatos, cada uno con su propia historia. Los niños del pueblo los cuidaban por turnos bajo la supervisión de doña Ramírez, quien, para sorpresa de todos, descubrió en sí misma un talento para la veterinaria. Siempre quise ayudar a los animales, confesó un día a padre Miguel. Pero pensaba que era una pérdida de tiempo. Ahora comprendo cuánto me equivocaba. Durante las misas dominicales, el padre Miguel siempre encontraba la forma de recordar a los feligreses la importancia de tratar con bondad a todas las criaturas de Dios. San Francisco llamaba a los animales nuestros hermanos menores, decía. Y no es casualidad que el Señor a menudo los elija para enviarnos mensajes importantes. Tal vez sea porque sus corazones están más abiertos a la presencia divina, sin nublarse por el orgullo o la codicia. El día en que se reconstruyó la última casa destruida, los habitantes de Santa Cruz organizaron una fiesta. En la plaza colocaron largas mesas, las mujeres prepararon sus mejores platillos, los hombres tocaron la guitarra y cantaron canciones antiguas. En el centro de la plaza instalaron una estatua de madera. Un perro con la cabeza en alto, como si escuchara algo en la distancia. Era un monumento al lobo y a todos los animales que, en silencio, protegen a los humanos y hacen su vida mejor. El protagonista de la celebración descansaba a la sombra de un árbol, observando la fiesta con la calma y dignidad que siempre lo caracterizó. Rosita se sentaba junto a él, rascándole la oreja y contándole en voz baja cómo había sido su día. La historia del lobo y los habitantes de Santa Cruz se difundió más allá de los límites del pequeño pueblo. Gente de comunidades vecinas venía a ver al famoso perro y la estatua de madera en la plaza. Periodistas de la ciudad hicieron un reportaje sobre el perro Salvador, y pronto todo el país conoció al lobo. Pero para los propios habitantes de Santa Cruz, no era solo una historia sorprendente. Era una lección que cambió sus vidas y sus corazones. El padre Miguel hablaba de ello a menudo en sus sermones. Dios nos envía ayuda en las formas más inesperadas. Esperamos ángeles con alas, y recibimos un perro callejero de pelaje desgastado. Buscamos milagros en el cielo, y ocurren justo a nuestros pies. Un corazón abierto ve lo divino en todo. En la sonrisa de un niño, en la mano extendida de un vecino, en los ojos fieles de un animal. Pasaron los años, el pueblo se recuperó por completo de la luz, y llegó a ser incluso más hermoso que antes. El refugio para animales se amplió y empezó a recibir mascotas de pueblos vecinos. El viejo Ernesto, que vivió hasta una edad avanzada, venía cada día al refugio para contar sus interminables historias a los niños y a los animales. Lobo vivió una larga vida para ser un perro. Murió en silencio, dormido, en el porche de la casa de los González, bajo los cálidos rayos del sol de la mañana. Tenía unos 15 años. Nadie sabía con certeza cuántos tenía cuando apareció por primera vez en el pueblo. A su entierro acudió todo Santa Cruz. La gente lloró como si despidiera a un amigo cercano. Fue sepultado en el jardín detrás de la iglesia, y el padre Miguel rezó una oración sobre su tumba.
Rosita, que para entonces se había convertido en una hermosa joven, colocó sobre la tumba una corona de flores silvestres y murmuró: «Gracias, lobo. Gracias a ti aprendimos a ver los verdaderos milagros». Las tradiciones que nacieron después de aquella noche terrible se mantuvieron para siempre en Santa Cruz. Cada año, en el aniversario de la luz, los habitantes se reunían en la plaza para recordar el milagro de su salvación y dar gracias a Dios por su misericordia. Y el primer domingo de cada mes, después de la misa, todos los que quisieran traían comida para los animales sin hogar y tiempo para cuidar de ellos. Tal vez, el cambio más importante fue la forma en que las personas comenzaron a tratarse entre sí. Al reconocer el valor de cada ser vivo, aprendieron también a valorar a cada persona. Los ancianos solitarios ya no quedaban sin compañía ni cuidados. Las familias pobres siempre podían contar con la ayuda de sus vecinos. Los niños crecían en un ambiente de bondad y solidaridad. Si Dios pudo usar a un simple perro callejero para salvar a todo un pueblo, decía el padre Miguel, imaginen lo que puede hacer a través de cada uno de nosotros, si abrimos nuestros corazones a su amor y a su voluntad. Y los habitantes de Santa Cruz recordaban esas palabras. Miraban la estatua de madera del lobo en la plaza y sabían: a veces los milagros más grandes nos llegan a través de los seres más sencillos e invisibles. Solo hace falta tener ojos para verlos y corazón para recibirlos. Gracias por ver nuestra historia sobre el lobo. Un perro callejero común, a través del cual el Señor mostró su misericordia y protección a los habitantes de Santa Cruz. Esperamos que esta parábola haya tocado su corazón y les haya recordado lo importante que es ver la bondad en cada ser vivo. Si la historia del lobo resonó en su alma, por favor suscríbanse a nuestro canal. Aquí encontrarán muchas más historias inspiradoras que recuerdan los valores más importantes de la vida: la fe, el amor, la bondad y la compasión. Estaremos muy agradecidos si comparten sus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Quizás en su vida también han recibido ayuda desde donde menos lo esperaban. O tal vez, justo ahora, alguien cercano a ustedes necesita apoyo y atención. Compartan su historia. Sus palabras pueden ser un rayo de luz para otras personas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima edición.